Muy buenas tardes, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto, nuevamente con ustedes y esta vez desde exteriores. Está con nosotros el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un reconocido catedrático universitario, una persona que conoce a fondo los grandes problemas nacionales y siempre se ha caracterizado por darnos opiniones muy ilustrativas que contribuyen obviamente a que este país avance en términos de tener una visión objetiva de las cosas y de los problemas. El día de hoy, en esta ocasión con Radio TV Noticias, y obviamente también va a salir en Ecuador Informa TV, en el programa de Laurita Franco Veloz, vamos a topar varios temas importantes, noticias del día, de raigambre incluso internacional. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? Muy bien, don Hugo, gracias por la oportunidad de conversar y empezamos incluso por desearle el mejor de los días el próximo domingo a todas las mamás del mundo. Ya, sí, ya están fiestas por todos lados. Sí. Así es, mi querido doctor, habemos papa. El Papa León XIV ya fue electo, un poco es la noticia a nivel mundial. Se conoce, digamos, hasta cierto punto cuál ha sido su desempeño, su desarrollo, su visión del mundo, en un mundo contemporáneo plagado de contradicciones y de mucha injusticia. Desde su perspectiva, doctor, ¿cómo podría de pronto incidir esta designación de ese importante rango moral que se tiene a nivel mundial con la designación del Papa León XIV? Bienvenido, doctor. Nuevamente, don Hugo, gracias. A ver, y a Laurita también. A ver, empecemos con algunas ideas. Se trata de un cardenal nacido en Estados Unidos. Hay que agregarle una serie de características que es necesario que la comunidad vaya sabiendo. Por favor. Porque por su nombre y su apellido, Robert Prevost, nombre y apellido, papá de ascendencia ítalo-francesa. Claro, se dice que la mamá tiene ascendencia, en realidad en el fondo a veces se dice española, pero yo le digo incluso que el abuelo ha nacido en República Dominicana, pero él nace en Chicago, se educa en Chicago, y hay que recordarlo, una mamá con una gran formación, una mujer de bastante cultura, que además trabajó mucho por la educación de sus hijos, porque tuvo formación también en el área educativa, en el área de la bibliotecología, etcétera. O sea, una mujer muy bien formada. Perfecto. Y hay una serie de valores agregados, porque ¿por qué el nombre de León XIV? Se dice que hubo un gran papa, León XIII, que es el autor de una famosa encíclica, Rerum Novarum, que significó nuevos tiempos y buenas noticias para el sector del trabajador frente al crecimiento de la industria, porque esto era a fines del siglo XIX. Y entonces tiene un mensaje simbólico tomar el nombre de León y ser León XIV. Proviene de una comunidad muy comprometida con los sectores sociales, con los sectores pobres, que es la comunidad de los agustinos, que llegó a la máxima expresión de jerarquía, llegó a ser el director de la comunidad de los agustinos. Vino escalando posiciones, sí, eso es importante, además un gran galardón eso. Además que es un políglota, maneja muy bien el italiano, el francés, bueno, el latín también, el inglés y el español también. El español, así es. Porque aquí también hay otro valor agregado frente a esta designación de quien en principio no era papable, porque no aparecía como de los llamados favoritos. Claro. ¿Ya? Fue en cierta medida una sorpresa, pero interesante, porque la pastoral, y siendo agustino más comprometido con los sectores sociales, él hace un desarrollo de su pastoral en el Perú. Y estaba viendo en cifras y en tiempo, él ha estado cerca de 20 años o algo más. Tanto que cuando se lo designa obispo, estuvo en la zona de Chiclayo, de Tumbes, trabajando por las comunidades pobres peruanas. En una época muy conflictiva. Muy difícil. En la época del Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Más de 20.000 muertos hubieron ahí. Sí, en la época del presidente Fujimori. Pero desarrolló un gran trabajo social, y por eso la comunidad peruana lo recuerda con mucho aprecio. Y algo interesante,
yo no tenía, sino después luego la confirmación, que en el año 2015 él adopta la nacionalidad peruana. O sea, él se nacionalizó también peruano, como pareciera el pueblo peruano. Soy parte de ustedes. Claro, los quiero tanto a ustedes que yo también me considero y quiero ser un ciudadano peruano. Entonces, fijémonos, esa serie de valores para mí son positivos. Y es esperanzador, si se quiere, para los pobres del mundo, que necesitamos justicia social. Para el sector de los trabajadores. Perfecto. Incluso soy una persona que por eso he permanecido tanto tiempo en el Perú, él cree en la necesidad de la protección, de la ecología. Y conoce la realidad, conoce la idiosincrasia de nuestros países latinoamericanos. Y lo importante, haber trabajado en un sector con comunidades pobres. Entonces, está muy identificado y la comunidad de los agustinos es considerada como más cercana, yo diría, a la realidad de la pobreza. Y él ha desarrollado esa pastoral gigante en Latinoamérica. O sea, son buenos tiempos como para pensar que es positiva la presencia, sin duda. Incluso es importante porque se dice que es un papa en muchos momentos sensible, pero muy convencido de lo que dice. A veces se dice un tanto sencillo, no con tanto arabesco, pero muy convencido, tanto que, por ejemplo, él ha cuestionado la política antimigrante de Estados Unidos, del propio presidente en funciones hoy. O sea, tiene ese perfil. Esa sensibilidad social. Sí, sin duda. La comunidad mundial católica recibió con buenos ojos la presencia del Papa, en este momento ya León XIV, que hay una serie de replanteamientos. Se dice que creían muchas de las ideas del Papa Francisco, pero es bueno porque incluso él desarrolló labor evangelizadora en África. Y una de las tareas de la Iglesia Católica es recuperar, porque estaba leyendo también en cifras, ¿no? Correcto. Se considera que en el mundo alrededor de 400 millones de católicos son perseguidos por diferentes razones. Por razones de la etnia, por razones de cultura, por razones religiosas, por razones políticas y económicas. Entonces tiene una gran tarea porque él ha sido también un gran evangelizador. Por eso digo, la presencia refresca para mí el pensamiento de la Iglesia Católica y es una gran sorpresa. Vientos positivos para el papado, digamos, para el mundo católico. El primer papa norteamericano, porque él nace en Chicago, el segundo papa latino junto con el Papa Francisco. o latinoamericano. Claro. Y el primero en la comunidad de los agustinos. O sea, hay una serie de factores que, además muy joven, 69 años, lo cual, claro, hace abrigar la esperanza de que, ojalá, con la ayuda de Dios, y él invoca mucho el tema del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo consiga hacer realidad muchas aspiraciones. Por eso es importante saludar de muy buena manera la presencia del nuevo Papa. Mi querido doctor, hay otro temita ya y también es de mucha importancia, especialmente desde el prisma de los ecuatorianos. El presidente de la República está fuera del país, viajando. Lo importante sería que todos esos desplazamientos que se hacen allende de las fronteras ecuatorianas tengan como resultado, digamos, algo positivo en este país que prácticamente continuamos en una pavorosa crisis de ética, de seriedad, con una inseguridad galopante, donde todos los días, ya huelga decirlo, la Policía Nacional se ha convertido en una entidad recogedora de cadáveres, porque no le vemos solución al tema. Un poco, ¿qué expectativas se tiene, digamos, de la presencia del presidente en otros países? Como siempre, Hugo, recordando nuestra realidad, porque en 2 días hay 2 policías asesinados y un militar de la Marina. Lamentablemente, el incremento de la escalada de la violencia, el fin de semana pasado, no sé, fin de semana 25 o 30 muertos, es decir, lamentablemente ese es el sector donde el país es más vulnerable, que es el sector de la inseguridad. Entonces, eso hay que tenerlo presente, por porque supuesto, es evidente. Diciendo qué otra estrategia se va a utilizar en ese segmento. Ahora, siendo muy objetivo en el análisis, en la relación costo-beneficio, yo considero que definitivamente es positivo el viaje del presidente Daniel Noboa, y voy a decir algunas razones. Primero, cuando ejercía un mandato transitorio de 18 meses, podría ser difícil incluso viajar
cuando no se sabía si iba o no a ganar la elección. A ser reelecto, correcto. Exacto. Entonces, porque de pronto alguien no quiere conversar con un presidente transitorio ni ofrecer nada. Pero cuando gana la elección, porque hay que admitirlo, la gane con una gran diferencia, ya no es cuestionable el triunfo de Daniel Noboa. Lo justo es lo que hizo. Empezar a viajar. No necesita viajar por razones de turismo, porque su propia capacidad económica le hace que pueda viajar cuando quiera. Pero yo pienso que ha sido estratégico, porque incluso coincide con el suceso penoso incluso del fallecimiento del Papa Francisco. Es decir, se hace presente allí, saluda con autoridades muy importantes. Luego, la presencia en España, en Francia, en Israel, en Emiratos Árabes. Y cada una de estas visitas tiene una proyección de cooperación, de inversión. Ahora, hay que reconocer, porque luego tocaremos el tema de la constituyente, que en el Ecuador, lamentablemente, la constitución de Montecristi del año 2008 era excelente con un país con una gran bonanza petrolera, donde se pensaba que oficialmente el Estado tenía que dirigir todas las inversiones. Y eran otras circunstancias también. Eran otras realidades. Pero hoy que el Ecuador no tiene ese recurso, a mí me parece que ese será uno de los temas centrales de la nueva constitución. Ya hablaremos si constituyente o reforma, porque hay que darle no solo seguridad al inversionista privado, tanto ecuatoriano como extranjero. Yo miro y digo, hay esa apertura, sí, con el gobierno de España, aprecio también con el gobierno de Francia. España. En el caso de Israel, aparecen ya cifras. Israel, al parecer, es el principal proveedor de armas para la seguridad del Ecuador. Se calcula en estos últimos años alrededor de $700 millones la inversión con Israel, muy alta. Claro, con una excelente tecnología. Por supuesto. Y uno de los segmentos que también se conversó es que siga esta cooperación de Israel tanto en la adquisición de armamento, que es indispensable por la y asesoramiento también, la asesoramiento técnico en materia de inteligencia para la estrategia contra el crimen organizado, y eso es correcto. El tema de Emiratos Árabes, porque alguien podría pensar, Emiratos Árabes en Ecuador, ¿en qué puede invertir? Porque ellos tienen mucho petróleo, es decir, no les interesa el petróleo ecuatoriano. Pero yo he escuchado y he leído que si hay interés de Emiratos Árabes, por ejemplo, de invertir y participar en el ámbito de la construcción, que eso es un tema parte inmobiliaria. Claro, porque ahí se habla de un proyecto que tiene muchísimos recursos, Emiratos Árabes, de un proyecto de alrededor de 5.000 viviendas a un precio que permita ser accesible a sectores que más necesitan. Entonces, temas como ese yo los veo como positivos. Entonces, en el momento de balance yo me quedo con definitivamente la aceptación de que fue positivo. Ahora, bien anota usted lo que incluso es reclamado por algunos sectores de la comunicación. Llega el momento en que el presidente, que está retornando, de manera abierta, pública, le diga al país las razones del viaje, qué fue a tratar de conseguir, qué es lo que hasta ahora ya ha conseguido y cuáles son los proyectos que aspira a que se hagan realidad, en función de lo cual tendrá que seguramente hacer una explicación con puntualizaciones concretas, digamos. Eso sí es importante para que el país sepa cuáles fueron las razones reales del viaje, que es lo que se está un poco reclamando, bueno, que nos diga qué ha conseguido. Y esto es importantísimo que lo haga conocer el país de manera pública, abierta, y decirle, hasta hoy esto es lo que se ha conseguido. Y además que tiene mucha más responsabilidad con ese espaldarazo que le dio el pueblo ecuatoriano en las últimas elecciones. Sí. Con mayor razón tiene que responder. Claro, porque mire, ya no es un proyecto, es una realidad de 4 años más de gobierno. Así es. Donde la propuesta que tenga, es muy joven el presidente, hay que reconocerlo. Claro. Y él tendría legalmente, constitucionalmente la posibilidad, ya él tiene ganado una elección, él tendría la posibilidad constitucional de ir a un segundo mandato, pero para eso tiene que consolidar el trabajo de lo que puede hacer en este mandato que empiece en mayo. Correcto, doctor. Otro tema concretito también.
se habla de una nueva asamblea constituyente, para eso tiene que haber una consulta popular, la asamblea constituyente. Ahí hay sectores que señalan de que una asamblea, cualquiera que ésta sea, no debe de ser una especie de apéndice, si se quiera, del gobierno de turno, independientemente del que fuera, para que no sea utilizado como herramienta, porque más que no sea parte del plan político del gobierno que esté, sino debe ser una cuestión de alcance nacional y de acuerdo a las circunstancias históricas actuales que nos toca vivir y que requieren de manera urgente de soluciones urgentes. ¿Qué opinión le merece? Ayer la Corte Constitucional de Ecuador emite un dictamen y frente a un requerimiento de algún sector interesado y dice, a ver, si es que hay, la única manera de tener una nueva constitución no es como propusieron algunos sectores decir, a ver, vamos a consultarle al pueblo si está de acuerdo con que se suprima la constitución del 2008 y démosle vía a la del 1998. Ya. No, la Corte ha dicho sectores no. que plantean eso. La Corte ha dicho no. No, ya es definitivo, la Corte dice no. Una nueva constitución tiene que salir de una asamblea constituyente. Porque en esto, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos el poder constituido, las funciones ejecutivas, judiciales, legislativas, electorales, etcétera, hoy de control social, transparencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? Debe haber una asamblea constituyente si se pretende una nueva constitución. Simple y sencillo. Ahora, también se ha discutido que de acuerdo con el 444 de la Constitución, cuando se habla de ¿qué es lo que tiene que hacerse? Primero, el presidente tiene que convocar a una consulta para que el pueblo le diga si está de acuerdo con queremos una nueva constitución. Sí. Pero es necesario que le diga qué es lo que se busca en la nueva constitución. ¿Con qué objetivos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se va a hacer? Entonces tiene que haber incluso lo que se llama un estatuto de cómo se va a manejar el proyecto de una nueva constitución. Y socializándolo como es debido con todos los sectores, porque igual los va a abarcar a todos, ahí no hay diferencias de ninguna naturaleza. Lo que pasa es que el primer paso es esa consulta. Por supuesto. Una vez que se cumple eso, deben designarse a los constituyentes. Si mantenemos este criterio de la nueva constitución. Entonces ahí sobre la discusión interna, hay quienes dicen que el 444 habla de que sean electos, pero no dice que sean electos por elección popular. Entonces hay sectores que dicen, bueno, vamos a ver qué propone el presidente. Dice, en el una especie de notables decir, también. Exacto, en el estatuto puede decir que el 50% provendrá de la decisión del pueblo. Y el 50% podría... Mire, este concepto de notables, sí, es medio simpático, pero yo prefiero, si esa fuese la idea, de decir que, bueno, como hay aspectos que tienen que ver con el marco normativo, incluso el propio ámbito del sistema penal, procesal. Correcto. Por eso se piensa que podrían ser convocados de sectores de la academia, universidades, colegios de abogados, federación, para hablar de economía, los economistas. Por supuesto. A los colegios de economistas, para hablar del tema de salud, la nueva constitución, tiene que ser a los médicos. Entonces, a mí sí me parece que ese sector especializado es importantísimo. Que se haga presente. Ahora, ¿cómo llegan? Ahí está la idea. Vamos a ver qué pasa con el estatuto. Que diga, bueno, este 50% de elección popular, este 50% de los colegios profesionales. Si el pueblo dice que sí, ya estaría la vía para tener esas dos fuentes de designación de los constituyentes. Claro. Ahora, con eso, se arma la constituyente, redacta. Siempre habrá asesores internos o externos. Siempre lo hay aquí en España, en Brasil. En todas partes del mundo, así es. Se presenta, porque recordemos, primer momento que llega el pueblo que quiere una nueva constitución. Dos, designar a los constituyentes. Trabajan por la redacción ya en el marco normativo y una vez que ya esté la nueva constitución, ya el proyecto tiene que ser sometido a un referéndum que consultar al pueblo nuevamente. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con eso? Claro, porque en Chile se pasó por esto. Se dijo, bueno, ¿cómo quiere que se elijan a los constituyentes? Y los chilenos dieron el pueblo. ¿Ya? Pero sucede que el pueblo votó por una mayoría de izquierda. Entonces el proyecto que presentan es un proyecto que tendía más a la izquierda. Y como viene el referéndum, el pueblo lo negó el referéndum. Se negó la constitución, o sea, trabajaron casi 2 años.
Y ese es otro tema. Aquí se habla que quieren hacer una constitución express. No, los tiempos tienen que ser respetados. Y esto significa no menos de año y medio o hasta 2 años, con un costo aproximado de 200 millones de dólares entre los 3 procesos. ¿Cuál es la otra opción? Veremos qué pasa con qué va a proponer el presidente, porque el presidente puede proponer la posibilidad de una reforma parcial de la Constitución con reglas claras. Por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, que no sea un monopolio del Estado la inversión, que haya puede una inversión mixta con el sector privado, exacto, expandir. Por supuesto, alianzas estratégicas. Una inversión netamente privada, ¿ya?, con el control del Estado que se va a beneficiar. Entonces, puede ser que esa sea una necesidad en la Constitución y podrían lograrlo mediante una consulta. Lo mismo, porque se dice que no ha actuado bien el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero se puede normar el ámbito de competencia con una reforma parcial. Porque si no, para liquidarlo tiene que ser una nueva constitución, porque eso fue electo por la votación popular, así correcto. De la misma manera tendrá que... Sí. Y en el tema de derechos y garantías, hay un principio de aceptación universal. Cualquier propuesta en materia de derechos y garantías tiene que ser progresiva, o sea, siempre a favor y no en contra. Hay un tema como el tema de la gente que está en la cárcel, pero esas propuestas regresivas van a ser rechazadas por la Corte Constitucional. Claro. Y sería una pérdida de tiempo y de dinero, porque no avanzaríamos, sino que estaríamos retrocediendo. Estaríamos en retroceso, exacto. Entonces, y lo mismo pasaría con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esas son más o menos las cartas allí. Todavía no hay una definición. El propio ministro de Gobierno, José Lagasta, dice que están estudiando cuál es la vía. Pero interesante que considerar que ya el gobierno apunta al fortalecimiento de su bancada en la Asamblea, no solo para la designación de la presidenta, del presidente o presidenta, porque una cuestión es la dirección de la sesión inaugural, que le corresponde a la más votada, la doctora Anabela, pero ya luego para la elección de la presidenta seguramente se va a negociar los diferentes estamentos que ya están diciendo el sector de Pachacuti que no es nada normal, y eso es cierto, se termina negociando. Porque en la proyección del gobierno, yo pienso que están cerca de la realidad. Ellos consideran que tienen arriba de 80 ya asambleístas entre los propios y aquellos que se van adhiriendo. Independientes y todos ellos. Exacto. Entonces, podría ser más fácil la posibilidad de una reforma constitucional cuando van a tener una mayoría también parlamentaria. Entonces, estos son más o menos los escenarios. Ya veremos con el curso de los días por dónde se perfila el tema. Perfecto. Pero es la realidad que estamos viviendo en el mundo. Doctor, le agradecemos muy gentilmente por esta posibilidad de acceder a conceptos claros, concretos, precisos, serios más que nada, que nos ayudan a nosotros también a trasladarle a la opinión pública criterios de esta naturaleza en términos de que se orienten, porque este país necesita de orientación objetiva, no subliminal ni emocional, sino algo práctico y constructivo. Doctor, muchísimas gracias por su participación y esperamos tenerla en una nueva oportunidad.